a quiero empezar contando una historia. La historia de un administrador que había vivido toda su vida gestionando un negocio que no era suyo. Era el encargado de compras, de ventas y el hombre de confianza de su patrón, un hombre muy rico. En un momento ya él siendo un hombre maduro, mayor, le contaron a su jefe que estaba despilfarrando la fortuna que administraba. Y entonces el patrón, el jefe, lo manda a llamar y le dice que tiene que dar cuentas por lo que ha hecho durante todo este tiempo, pero que ya no puede seguir trabajando con él. Le ha perdido la confianza y ya no lo quiere ahí. Y le dio un tiempo para que él preparara sus cuentas. Debe haber sido un administrador muy competente y me imagino yo que el dueño de ese patrimonio que él administraba lo quería mucho. Y había sido para ese hombre una gran decepción que este empleado administrara mal lo que le había dado a administrar. Así que el hombre ya viejo piensa, ¿qué voy a hacer para vivir ahora? Porque he vivido toda la vida de mi trabajo y yo ya no lo voy a tener. Así que lo que resuelve es acercarse mucho más a la gente con la que hacía negocios en nombre de su patrón. Y le dice, ¿cuánto nos debes? Me imagino que así le dijo, porque cuando alguien maneja una empresa habla por cuenta de esa empresa, en nombre de la empresa. Entonces, ¿cuánto nos debes? Pues les debo 100,000. Apunta ahí que son 50,000 nada más, y a otro le dice, apunta ahí que son 80,000. Y el hombre empieza a congraciarse con los diferentes deudores de su patrón. Porque él ya había reflexionado y había dicho, bueno, estoy viejo. Y como era pícaro, sin duda no había previsto para su vejez. Y como era pícaro, estaba a partir de ese momento en el predicamento de resolver su vida. Ya no tenía su sueldo, ni lo que se gastaba que no era de él. Entonces, el patrón lo felicita por su astucia. Yo no voy a hablar, es una parábola, pero no voy a ahondar en ella. Y es una parábola que no dice el reino de Dios es cómo, sino que es una historia que cuenta el Señor, justamente para denunciar la hipocresía de quienes se sentían buenos. Entonces, dice la palabra que el patrón se alegra y felicita al administrador por su astucia. Y dice el evangelio que los hijos de las sombras son más astutos que los hijos de Dios. Y vamos a leerlo para que miren que así dice. Les voy a leer la conclusión 16:8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Y alguna gente que habla de la palabra de Dios explica que así es.
Y hasta llegan a decir que este administrador hizo lo correcto. Pero cuando uno sigue leyendo la palabra, en el 10, en el verso 10 dice, el que es honrado en lo poco, también será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, ustedes que no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Entonces vemos a un hombre maduro que se siente viejo. Él dice en el verso 3, no tengo fuerzas para acabar y me avergüenza pedir limosna. Entonces ya sé lo que haré. Entonces lo que hace es resolver su vejez de la forma en que había resuelto toda su vida, con una picardía, robándole siempre a su patrón, y aunque el patrón lo alabara por haberle robado, esa es la relación de los hijos del mundo con los hijos del mundo, no es la relación de los hijos de Dios con los hijos del mundo. Y entonces aquí la palabra nos confronta y dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes los que los pertenecen? Dice en el verso 14 que los fariseos oían, y ahí me voy rápido porque aquí quiero contrastar a un hombre viejo y cansado, viejo probablemente de mi edad y cansado probablemente como yo, que resuelve su vida de una forma pícara, porque él había sido pícaro y entonces resuelve su vejez de una forma pícara. No fue fiel en lo poco, ni en lo mucho, ni en nada, y entonces él iba a tener que afrontar ahora las consecuencias. Dice el Señor, dice la palabra en 16:14 del libro de Lucas, y como dije no es motivo de la parábola, pero la tengo que traer a colación para el tema. Dice, oían todo esto los fariseos, les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Porque mire, una cosa es que el dinero es útil, pero el dinero usted siempre agradézcalo. El día que le empieza a encantar el dinero, ya va usted por el mal camino. La gente se pierde porque ama el dinero, no porque quiera hacer dinero, que es diferente. Uno puede tomar con gratitud el dinero, ganado honradamente, y qué rico se siente gastarlo en quienes uno ama, porque es fruto del trabajo honrado. Pero cuando uno empieza a amar ese dinero, se vuelve egoísta. Y hoy escribía un poco de eso, y creo que nada es casualidad, y escribía sobre el tema de mantener nuestra lámpara encendida aunque nadie la vea. A nadie le interesa lo que nosotros queremos decir, pues nosotros tenemos una misión que cumplir una vez estemos vivos. Y a mí no me interesa quién me lea o quién no me lea, quién me escuche o quién no me escuche. Me interesa que Dios se agrade con lo que yo digo, punto. Termino de contar, y sobre todo con lo que yo hago. Entonces, dice que estos fariseos que les encantaba el dinero, se estaban burlando de Jesús y lo oían. Ustedes se hacen buenos, les dijo el Señor, ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de aquello que la gente tiene gran estima, es detestable para el Señor. Y aquí antes habla de que nadie puede servir a dos señores, o despreciar a uno y servir al otro, porque nadie puede servir a la codicia como lo hacía ese hombre y a Dios. Una cosa es la ambición que lo lleva a usted a querer mejorar su carro, a querer mejorar su casa, a tener sus ahorros, a querer viajar, a quererle dar cosas que usted no tuvo a sus hijos. Eso se llama ambición. Y si usted le enfoca por el camino correcto, se va a dar cuenta que la ambición trae cosas buenas cuando uno es viejo. Y me viene a la memoria, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y digas, no tengo de ellos contentamiento. Y eso aplica para todo, aplica sobre todo para organizar la vida. Si usted se acuerda del Señor en sus días de su juventud, usted va a crear los cimientos para que cuando esté viejo, porque indefectiblemente, y si tiene la bendición lo va a estar, no todos llegan a eso,
usted se va a alegrar de haberse recordado de su Señor en los días de su juventud, porque su vida va a estar edificada sobre la roca que es Él. Y si no, se va a lamentar porque no le edificó sobre la roca que es Él. Pero regreso al tema. Aquí vemos a un hombre avejentado por quedándose sin trabajo y no habiendo hecho las previsiones necesarias. De manera que él nunca pensó en pedirle perdón a su patrón, nunca pensó en ir a abrazar y pedirle piedad a quien lo había ayudado siempre, sino que él pensó en seguirle robando para resolver su situación. Y eso se ve en la vida real todo el tiempo. La gente que se dedica a un trabajo y ya hizo sus conectes, dicen, ¿verdad?, para resolver cómo se va a ganar la vida, y lo primero que hacen es irle a poner al patrón la competencia, porque él les pagó 20 años y entonces ahora hay que ponerle la competencia y cobrar más barato. A mí eso me ha pasado muchas veces, y no siendo yo el que traiciona, sino que al revés. Y me ha pasado y he visto cómo Dios bendice siempre a sus hijos y bendice las cosas buenas. Bueno, aquí vemos un hombre pícaro que quiere resolver su vida como pícaro. El Señor le dice, bueno, si ustedes quieren ser como él, sean. Y la gente los va a ver, les va a aplaudir. Pero lo que a la gente le gusta, a Dios no le gusta. Ahora vámonos al hombre, al gran personaje de la Biblia, para contratar esta historia, porque he estado leyendo mucho sobre uno de los personajes más aleccionadores de la Biblia, el rey David. Entonces ahora regrese usted y vaya hacia la carta segunda de Samuel 21 mejor, y les voy a citar del 15 al 17, pero me voy a parar en el final del 17. Resulta que David había salido a una batalla. Si lo leemos rápido. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel. David salió con sus oficiales para hacerles frente, pero David se quedó agotado. Así que intentó matarlo un gigante llamado Ishbi-Benob, que iba armado con una espada y una lanza de bronce que pesaban más de 3 kilos. Calcule usted cargar 7 libras en una espada. A ver cuánto tiempo lo aguantó uno blandiendo. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Ahí los soldados de David hicieron un juramento. Y mire lo que los soldados de David le dicen a David. ¿Sabe qué edad tenía David aquí cuando este pasaje? Calculen. Unos 59 años, mi edad. Entonces dice, nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Imagínese usted qué reconocimiento le hicieron sus soldados. No era el viejo que ya no servía y se tenía que quitar, era la lámpara del pueblo. Y el soldado, los soldados querían demostrarle, eres nuestra lámpara y por lo tanto te vamos a cuidar. No tienes que salir ya, porque dice la palabra que David quedó agotado, dice en el verso 15, ¿verdad? Pero David quedó agotado, así que un gigante decidió matarlo. Lejos habían quedado los años de David, el que mataba fieras con sus manos. Lejos habían quedado los años de David, el pendenciero. Lejos habían quedado los años de David, el superhombre. Lejos habían quedado los años de David, el muchacho de la onda que mató de una pedrada a un gigante con el poder de Dios. Hoy David estaba en otra etapa. Estaba en una etapa de sentirse cansado y se sintió agobiado. Y la gente no fue con él, los soldados, me llama la atención que no, vamos a orar por ti para que el Señor renueve tus fuerzas. Tú puedes seguir adelante, tú tienes que ser nuestro general, o quítate, viejo inútil. No, la actitud de los soldados fue de total reverencia a quien los había guiado por tantos años, a quien les había inspirado la fe en Dios. Ese hombre tenía un valor y los soldados le llamaron la lámpara de Israel.
Imagínese usted, el Huichito en su exhortación hablaba de David danzando. Ese era un David. Y también fue el David arrepintiéndose, y también fue el David luchando, y también fue el David siendo impetuoso y conquistando y siendo humilde ante un rey soberbio, y también fue el David temeroso, porque la vida nos presenta todos esos sabores. Y para que David llegara a ser la luz de Israel, no era la luz de Israel cuando era un muchachito, no era la luz de Israel cuando pecó, pero en ese momento, cuando ya estaba por tener otra etapa de la vida, que era la de seguir siendo la luz, pero no el guerrero, los soldados lo reconocieron. Y ahí en adelante la historia de David es de una decadencia hermosa, y me explico. De ahí en adelante David escribe las cosas más lindas que haya escrito, y deja el legado mejor que haya dejado. Y usted lo puede ver en el capítulo 22, en el Salmo de David que aparece en 2 de Samuel 22. Es un salmo hermoso, y le leo una parte. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl. Entonces David se empezó a recordar de toda su vida, justo en ese momento donde le dijeron: ya no vas a salir a pelear porque te pueden matar, ya estás viejo, rey, pero sos la luz de Israel. Él a continuación se pone a lucubrar sobre su vida, a repasar sobre su vida y a afrontar ese nuevo reto que era ser viejo. Mire usted la diferencia entre el viejo mañoso del Evangelio de Lucas y David, el rey de Israel avejentado. Dos viejos en la misma situación, se van a quedar sin chance. Pero David sabía de dónde estaba agarrado, y el otro estaba agarrado de sus mañas, de sus artimañas, de su astucia. ¿Quién iba mejor ahí? Sabe que iba a ser un ejemplo, pero no me van a oír, pero me iba a poner ahí abajo y les iba a decir a los muchachos más jóvenes: uno está ahí a los 20 años, no ha subido nada. Cuando sube esa primera grada, está a los 30, empieza a ver la vida distinta y aprender un poco. Cuando sube a la segunda grada, está a los 40. Por ahí, uno ya sabe qué es, ya sabe qué va a hacer, pero sigue aprendiendo. Se cree lo suficientemente maduro para resolver su vida, pero todavía le falta. Pero se siente uno realizado o casi realizado. Cuando uno sube a los 50, eso. Y entonces uno transita, y ahora me paso para acá imaginariamente, 60, 70, y empieza uno a bajar otra grada, y 80 empieza a bajar una grada. Y la vida sí dice que la vida del hombre es de 70 años y la de más robustos 80. Así que para los que estamos en ese estadio de estar bajando gradas, no es nada de qué lamentarnos ni nada que fingir pena ajena. Es ver a David afrontando esta circunstancia. Y David entendió, no ripostó a sus hombres, no les dijo: están equivocados, yo todavía estoy fuerte. Él entendió que su verdadero rol y el trascendente era ser la luz de Israel. ¿Por qué al Señor le llaman hijo de David? ¿Por las peleas de David? ¿Por los cantos de David? ¿O por ser la luz de Israel? Porque fue la luz. Él permaneció con un corazón como a Dios le agradaba en todas las etapas de su vida, porque uno, miren, en todas las etapas es erróneo. O sea, no hay quien tenga una vida impoluta, ni quien no tenga cosas de que arrepentirse. El único juicio que uno debe vertir es el juicio contra sí mismo, y aún así ser benigno, porque a veces uno es tan duro con uno mismo que uno se para acusando como nadie lo acusaría. Uno a veces para teniendo el rol contra uno de un fiscal, cuando Jesucristo es nuestro abogado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero regresando al tema, David escribe, David dedicó al Señor la letra de esta canción
cuando el Señor lo libró de Saúl y todos sus enemigos. Dijo así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en el que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Y mire lo que sigue diciendo en el 5. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor y llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde el templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo y por la boca fuego consumidor lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió y pisando sobre oscuros nubarrones, montado en su querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento, de las tinieblas y de los cargados nubarrones hizo pabellones que lo rodeaban. De su radiante presencia brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo, lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga. A causa de la represión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Y sigue David haciendo una oda al Señor de cómo Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza en todo momento. Miren, hermanos, sentirse abatido no es cuestión de viejos, es cuestión de la vida. Pero resolver la vida para llegar a viejos con esta convicción implica integridad ante Dios, implica confianza irrestricta a Dios, implica la sabiduría que solo Dios puede dar. Y la gente siempre tiene dos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte. Y la gente se va con la receta, la mayoría de la gente se va con la receta de este administrador al que la Biblia le llama astuto, y reconoce que él era más sagaz, más astuto que los hijos de la luz. Pero al final del día, el Señor no es eso lo que quiere, sino que lo que quiere es que resolvamos nuestra vida conforme a su voluntad. ¿Qué etapa fue más dura en David? Yo soy fan de David, ya se podrán haber dado cuenta. ¿Qué etapa fue más dura? Fue la etapa cuando los ningunearon sus hermanos. ¿Cuál es usted? Fíjese, es una forma de verlo, claro. Entonces uno ve etapas en él duras, con matices duros casi siempre. O sea, la vida de David no fue miel sobre hojuelas, no fue. Él, cuando era patojo, no era ni siquiera contado entre los hermanos, ¿se recuerda usted? ¿Quiénes son? Ya no falta nadie. Ah, sí, ahí está aquel gato que está pastoreando ovejas. Pero resulta que el corazón que a Dios le gustó fue el de ese gato. Y David después, con una toma del trono tormentosa, no le fue fácil, no se la dieron así, aquí está, o sí. ¿A quién le costó más tomar el trono? ¿A Saúl o a David? A David, por mucho. Saúl ganó por aclamación, era alto, guapo, superaba a todos de la cabeza para arriba, la gente lo quería y Dios lo nombró rey. Lo fácil no le salió bien, porque se sintió rey rápido, porque no estaba listo y porque lo primero que hizo al tener éxito fue irse a hacer una estatua a él mismo, porque no entendió que Dios era el que lo había nombrado, ni entendió que Dios lo había levantado.
se precipitó en la vida. En cambio, David le tocó duro. David, imagínese usted, ya ungido rey, fue rey. Estuvo sometido a persecución, a muerte, a amenaza. Tenía que apaciguar aquel ogro, ¿o no? Su trabajo era de apaciguar a un ogro. Y David lo hizo, y lo hizo. ¿Saben para qué le sirvió esos años a David? Porque fueron años para crecer y ser el rey que fue. Si David hubiera sido el rey aquí, no hubiera sido el rey aquí. Si David hubiera sido el rey aquí, no habría sido la luz de Israel, porque lo habrían madurado a la fuerza. Y hermano, usted que le gusta la tierra, ¿es igual una fruta madurada a la fuerza o no? ¿Verdad que no? Nunca será igual, porque hay un proceso que uno tiene que pasar. Y entonces y podemos seguir relatando la vida de David, pero no es mi intención hacer la biografía de David, pero podemos seguir hablando de la vida de David y vamos a ver momentos de verdad oscuros en su vida. Y no piensen en su pecado, porque si piensan en pecado de David, mejor piensen en el suyo, que la gente es buenísima para acusarlo. No, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él era la luz de Israel, así lo dice la palabra. Dice, el dulce cantor de Israel, no lo menciona así la Biblia. O sea, David era un dechado de virtudes y con muchos defectos como todos los hombres. Pero vamos a hacer algo aquí, vamos a estudiar a David profundamente, porque usted va a ver que en los diferentes estadios de la vida, David la tuvo difícil. Y va a ver, difícil. Y cuando es viejo, ¿cómo se sentiría el rey David, el guerrero, temido por los gigantes, por su prestigio, cuando un gigante lo quería matar y si no le sale el pellejo, otro lo mata? ¿Cómo se sentiría? Envejecido. Pero él sabía que la vida era más que esto. La vida no es nuestro pellejo ni nuestra voz. La vida no es nuestra sapiencia ni nuestra experiencia. La vida es lo que dejamos, la vida es la trascendencia. Y David, cuando le dieron ese reconocimiento, que ese reconocimiento no se lo dieron ante el pueblo ni ante nadie, no le dieron una placa, sino que sus soldados le dijeron: nunca más vas a ir a la batalla, nunca más saldrá su majestad, con un respeto bárbaro, con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. David mantenía la lámpara encendida y la mantuvo hasta el final. Y regreso a las comparaciones antes de irme a los versos finales que quiero leer. Un hombre que resuelve su vejez con dignidad como David, sabiendo que ya está cansado, pero sabiendo que todavía le falta. Porque de que él dejara de ser guerrero a que dejara de ser lámpara pasaron muchos años más. Casi todos complicados, ¿no? Al extremo que David padecía de una enfermedad que el otro día la estuve buscando, y lo que dice la medicina, los investigadores, teólogos, médicos, es que debe haber estado malo en la tiroides, dicen ellos, porque esos fríos que él experimentaba y ese cansancio era algo que debe haber sido, ¿qué sería, mija? Hipotiroidismo. Eso lo dicen ellos, no habían exámenes para la tiroides, no se sabe qué era. Lo cierto es que David estuvo en cama con frío su parte final de vida, pero eso no le impidió seguir siendo la lámpara de Israel. Y fue la lámpara de Israel hasta que Dios apagó esa lámpara y se lo llevó a su gloria. ¿Qué cree usted que está haciendo David hoy allá? ¿Qué chance tendrá David? Póngase a pensar en los dos hombres, el de la historia de Lucas y David. ¿Qué hará uno y qué hará el otro? Uno era un ladrón de carrera, ingrato y pícaro. El otro fue la lámpara. David debe estar administrando cosas hermosas y enseñando.
debe estar enseñando y seguirá siendo lámpara por siempre. Mire, note usted las últimas palabras de David en 2 Samuel 23, 1 en adelante. Mire lo que dice. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por Dios de Jacob. ¿Sabe dónde está el secreto? Cuando uno sabe que quien lo exalta es Dios, ¿ya? Cuando usted sabe que quien lo exalta es Dios, no necesita ningún reconocimiento humano, porque Dios lo va a exaltar en el día y en la hora que sea su momento, ni antes ni después. Y para mientras ser buenos gestores de lo que tenemos, y el Señor nos va a poner a administrar cosas grandes. Así dice la palabra, así dice el Señor en el Evangelio de Lucas cuando hablaba de este pícaro. Pero aquí lo dice David también. El Señor habló por medio de mí, puso palabras en mi lengua. Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Mire lo que dice el 6, y ahí nos recordamos del hombre de Lucas. Pero los malvados son como espinos que se desechan, nadie los toca con su mano, se recogen con un hierro o con una lanza y de ahí el fuego los consume. Quiero hacer una reflexión para todas las edades aquí. La vida se ve distinta en cada etapa. Cosas que nos molestaron hoy nos parecen risibles al tiempo. Nuestra madurez y conclusiones nos parecen absurdas con el tiempo. Y uno llega a entender, como entendió David, como entendió su hijo Salomón, que lo único que uno puede hacer para tener una vejez digna, y como aquí los que no son viejos, primero Dios lo van a llegar a hacer, y si no es porque el Señor vino antes, pero uno va a estar listo para la muerte o para la venida de Dios, del Señor, que es el mismo evento y afrontado de dos formas distintas. Yo he decidido estar listo para morirme, y lo he decidido porque creo que la muerte es lo único seguro que tenemos, y que conforme uno avanza en los años va terminando con sus pendientes. Los judíos dicen que uno se va cuando terminó su tarea o cuando no la va a terminar. Yo quiero terminarla o intentar terminarla, no para diferir mi estancia en la tierra, sino que porque quiero que me encuentre Dios como un siervo diligente y no como un negligente. No sé dónde termina mi tarea. Usted no sabe dónde termina la suya. Pero lo que sí sabemos todos es que hay que hacer la tarea bien hecha. Y que la madurez es un evento que llega poco a poco y llega aún en la vejez. Imagine usted que a David le tuvieron que hacer reflexionar sus soldados que él ya no estaba apto para la guerra. Él no se había fijado. Interesante, ¿verdad? Él no se había fijado. Tal vez lo había pensado, pero tal vez no lo quería afrontar. Pero en ese momento estaba tan extenuado que lo pudieron haber matado si no lo hubiera asistido otro soldado más joven y más fuerte. Pero él, cuando afronta esa realidad, porque se la dicen sus hombres, la afronta con la solvencia con que afrontó toda su vida. Ser hombre, ser muy hombre, ser muy hombre. Y ser muy hombre implica
estar de la mano de Dios y que Él nos va enseñando. Mire, hay cosas que usted no podrá enseñar nunca a sus hijos, Dios les va a enseñar. Pero qué distinta es la vida cuando, como David, la juventud del hijo rechazado se afronta con la fe en el Señor y se matan fieras, ¿verdad? Cuando a uno lo ungen pero no le dan el poder, como le pasó a David. Lo ungieron pero no le dieron el poder. Él tenía que ser un amansalocos. Cuando David era rey nombrado por el Altísimo, el rey que había sido revocado el nombramiento por el Altísimo lo intentaba matar. David fue motivo de grandes traiciones en su vida, pero terminó siendo un viejo ejemplar. Así que termino diciéndoles que se recuerden al dulce cantor de Israel. El niño que confía en Dios, el joven que confía en Dios, el adulto joven que confía en Dios, el arrepentido que confía en Dios, el temeroso que confía en Dios, siendo ya adulto, el hombre viejo que confía en Dios y el anciano que terminó confiando en Dios. El dulce cantor de Israel, el ejemplo a seguir. Todas las etapas presentan desafíos y todas las etapas presentan cosas lindas. Y los que estamos aquí más viernes sabremos una cosa. Hoy somos más libres de decir lo que querramos, ¿o no? ¿O qué me puede decir eso? ¿Qué me decir? Hoy somos más libres de hacer lo que querramos. Y eso es la libertad que da la fe, que da la perseverancia y que da sobre todo la confianza en Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias.